Hola, nosotros somos el grupo 8 y este es el video de la actividad de contenedores de prácticas iniciales. Vamos a explicar qué es Docker, cómo funciona, cómo se debe crear un Dockerfile, cómo obtener imágenes de un Docker Hub y cómo subir las tuyas propias. Y al final vamos a correr una aplicación cliente-servidor con base de datos donde cada parte vive en su propio contenedor. Somos 7 integrantes y cada uno va a explicar una parte. ¿Qué es Docker? Docker es una plataforma que permite empaquetar una aplicación junto con todas sus dependencias, librerías, runtime, configuración dentro de una unidad aislada que se llama contenedor. Ese contenedor corre exactamente igual en cualquier máquina que tenga Docker instalado. Con esto se resuelve el clásico problema de en mi máquina si funciona, porque ya no dependemos de las versiones ni de la configuración que tengas instalada en cada computadora. Es común confundirlo con una máquina virtual, pero no son lo mismo. Una máquina virtual virtualiza el hardware por completo y cada uno carga su propio sistema operativo. Por eso pesan varios gigabytes y tardan minutos en arrancar. Un contenedor, por otra parte, comparte kernel del sistema anfitrión y solo aísla el espacio de usuario. Por eso pesa megabytes en lugar de gigabytes y arranca en segundos. Hay cuatro conceptos claves que conviene tener claros antes de empezar. La imagen es una plantilla de solo lectura, es el molde de la aplicación. El contenedor es una instancia de ejecución de esa imagen. El molde ya usado, el proceso vivo. Y el Dockerfile es el archivo de texto con las instrucciones para construir la imagen, o sea, la receta. Y Docker Hub es simplemente el repositorio en línea donde se publican y descargan imágenes. Es básicamente el GitHub de las imágenes de Docker Hub. El flujo entre ellos es del Dockerfile con Docker Build sale una imagen, de la imagen con Docker Run sale un contenedor y esa imagen se publica en Docker Hub con Docker Push. Se recomienda siempre instalar Docker en un sistema Unix, como puede ser Mac OS o Linux. En este caso yo hice la instalación en Linux. Aquí están los dos links. Uno te va a llevar a instalar Docker Engine y otro te llevará a descargar el Docker Compose, que es otra herramienta también de Docker que vamos a usar durante este video. Una vez dentro de los links, si tienes Linux, tienes que elegir tu distribución y allí estarán las instrucciones paso a paso para que tú puedas instalar tanto Docker Engine como Docker Compose. Primero verificaremos que Docker esté instalado. Tenemos la versión 29.7.2 y también Docker Compose, que vamos a usar más adelante. Con Docker PS listamos los contenedores que están corriendo en ese momento. La lista sale vacía, así que estamos partiendo desde cero. La aplicación que realizamos es un CRUD de usuarios dividido en tres contenedores. El cliente, desarrollado en React con Byte y servido mediante NGX en el puerto 3000. El servidor, hecho en Node con Express, que expone una API REST en el puerto 4000. Y la base de datos, MySQL en el puerto 3306. Las imágenes del cliente y del servidor las construimos nosotros mismos para publicarlas en Docker Hub, mientras que la de MySQL se consume directamente en la imagen oficial que ya existe en el registro. Ahora veremos cómo crear un Dockerfile. Un Dockerfile es un archivo de texto plano, sin extensión, que contiene las instrucciones en orden para construir una imagen. Cada instrucción genera una capa que Docker guarda en caché. Si una capa no cambia entre construcciones, Docker la reutiliza en lugar de reconstruirla. Ahora, analicemos el archivo línea por línea. From Node define la imagen base. Usamos Node version 20 sobre Alpha en Linux, una distribución minimalista de pocos megabytes para que la imagen final sea liviana. Workdir establece el directorio de trabajo dentro del contenedor, o lo crea si no existe, y ejecuta los comandos siguientes allí. Copy package. Aquí copiamos únicamente los archivos de dependencias y ejecutamos la instalación desde el resto del código. Lo hacemos por separado para aprovechar la caché. Si el código fuente no cambia, pero las dependencias no, Docker reutiliza esta capa sin tener que reinstalar todo. El flag omit igual dev instala las dependencias de producción. Copy. Copia el código fuente del contenedor. Expose 4000. Documenta el puerto en el que se escucha la aplicación dentro del contenedor. No lo publica automáticamente hacia la máquina host. CMD es el comando por defecto que se ejecuta cada vez que arranca el contenedor, a diferencia de run, que se ejecuta una sola vez al construir la imagen. CMD se ejecuta en cada inicio de contenedor. Ahora pasamos al archivo .dockerignore. Funciona igual que un .gitignore, indicándole a Docker qué archivos y carpetas locales no debe copiar la imagen. Excluir Node Modules es fundamental por dos motivos. 1. Evita copiar cientos de megabytes innecesarios, ya que las dependencias se instalan directamente dentro del contenedor. Y 2.
Proviene fallos por incompatibilidad en paquetes con binarios compilados por el sistema operativo anfitrión, que no funcionarían dentro de Alpha en Linux. Ahora, el cliente utilizamos una técnica llamada multistage build o construcción en múltiples etapas, identificable por tener dos instrucciones from. La primera etapa, hasBuild, usa Node para compilar la aplicación, ejecuta npm run build para transformar el código JSX en archivos estáticos dentro de la carpeta dist. Las líneas con arg y env reciben la configuración de variable byte API URL durante la compilación, dejándola fija en el JavaScript generado. Ahora la segunda etapa. Inicia con un servidor NGX ligero y, mediante la construcción, copia únicamente los archivos compilados generados en la etapa anterior. La ventaja principal de esto es que la imagen final contendrá únicamente NGX y los archivos estáticos generados, descartando Node Modules y el código fuente original. Esto reduce el peso de la imagen a tan solo unos 93 MB, en lugar de unos cientos de megabytes que ocuparía un entorno completo de desarrollo. Ahora vamos a hacer la build de nuestras imágenes. Para construir una imagen utilizamos el comando docker build con la opción "-t", le asignamos un nombre a la imagen y al final indicamos la ruta de contexto de construcción, que normalmente es la carpeta donde se encuentra nuestro Dockerfile. Docker comienza a ejecutar las instrucciones del archivo y nos muestra el proceso, incluyendo las diferentes capas que se va generando. En el caso de cliente también utilizamos "-build-arg", que nos permite pasarle un valor al argumento que definimos anteriormente en Dockerfile. Una vez terminada la construcción, podemos comprar nuestras imágenes utilizando Docker Image. Aquí podemos observar nuestras dos imágenes, pserver y pclient. También podemos notar una diferencia en tamaños. El servidor pesa aproximadamente 210 MB, mientras que el cliente pesa solamente 93. Esto gracias al uso de Multistage Build, que nos permite reducir el tamaño de la imagen hasta al final quedarnos solamente con los archivos necesarios. Ahora podemos ver otra imagen llamada MySQL. Esta imagen no fue creada por nosotros, sino que fue descargada desde el Docker Hub. Docker Hub es el registro público de imágenes más utilizados por Docker. Podemos compararlo con GitHub. Mientras GitHub se utiliza principalmente para compartir código, Docker Hub se utiliza para almacenar y compartir imágenes de contenedores. Tenemos imágenes oficiales mantenidas por Docker o por los desarrolladores del software, que se reconocen porque normalmente no llevan un usuario delante, como MySQL, NGINX o Node. También existen imágenes publicadas por usuarios que utilizan el formato usuario-repositorio. En este caso estamos utilizando la imagen oficial de MySQL. En la sección de tags podemos consultar las diferentes versiones disponibles. Por ejemplo, para descargar una versión específica podemos utilizar Docker Pull MySQL 8.0. Docker descargará las diferentes capas y dejará la imagen disponible localmente. Ahora vamos a subir nuestras propias imágenes de Docker Hub. Nuestras imágenes se llaman pserver y pclient, pero no podemos subirlas directamente con esos nombres. Docker necesita saber a qué cuenta pertenece el repositorio, por lo que debemos utilizar el formato usuario-repositorio :tag. Para asignar el nombre utilizamos docker tag, por ejemplo, docker tag p-server tonelito 762-p-server :latex. Y hacemos lo mismo con la imagen del cliente. Un detalle importante es que Docker Tag no duplica la imagen en el disco. Aunque ahora aparezcan más entradas al ejecutar Docker imágenes, no estamos ocupando el doble de espacio en el mismo objeto, pero con diferentes nombres o con etiquetas. Antes de subir nuestras imágenes necesitamos iniciar sesión. Para esto utilizamos Docker Login. Docker nos solicitará nuestras credenciales. Una opción recomendable es utilizar un Personal Access Token, que podemos generar desde la configuración de nuestra cuenta Docker. Una vez iniciada la sesión ya podemos hacer el push. Por ejemplo, docker push tonelito 762-pi-server :latex. Docker comenzará a subir las diferentes capas de nuestra imagen a Docker Hub. Cuando termina aparece un disket, que es una huella criptográfica que identifica la forma única de contenido de nuestra imagen. Finalmente regresamos a Docker Hub y actualizamos la página. Como podemos comprobar, nuestros repositorios ya aparecen publicados. De esta manera nuestras imágenes quedan disponibles en Docker Hub para que otras personas puedan acceder a ellas y utilizarlas de la manera que ellos deseen.
Podríamos levantar los tres contenedores a mano con Docker Run, pero tenemos que crear la red, acordarnos del orden de arranque y repetir todas las variables de entorno cada vez. Docker Compose permite escribir toda la aplicación en un solo archivo YAML. Cada entrada bajo services es un contenedor. Debe usa image porque consume la imagen oficial de MySQL ya construida, mientras que server y client usan builds porque sus imágenes se construyen desde nuestros Dockerfiles. Un detalle clave, el nombre del servicio funciona como nombre de host dentro de una red privada porque Compose crea automáticamente una red privada. Por eso el servidor se conecta a la base de datos usando simplemente DB como host sin necesidad de saber ninguna dirección IP. Docker tiene un DNS interno que resuelve este nombre. El volumen DB data que está abajo hace que los datos de MySQL sobrevivan aunque borremos el contenedor. Y este otro montaje, el DB init, hace que el script de init SQL se ejecute automáticamente la primera vez creando la tabla de usuarios. Ahora vamos a levantar todo con un solo comando. Compose construye las imágenes, descarga las que falten, crea la red y el volumen y levanta los tres contenedores en el orden correcto. La opción de menos nos deja corriendo en segundo plano. Fíjense que el build fue casi instantáneo, como ya habíamos reducido estas imágenes hace un momento. Docker utilizó todas las capas del caché. Y acá con Docker están las tres imágenes corriendo actualmente: el cliente, el servidor y la base de datos. En esta columna se ve el mapeo de los puertos. En este mapeo hay que entenderlo bien. El primer número es el puerto de la máquina, el segundo es el puerto del contenedor. Por eso el cliente se ve internamente, escucha el 80 NG. Lo vamos a abrir a partir del 3000 de localhost. Ahora vamos a comprobar que la base de datos se inicializó. Con Docker exec podemos ejecutar un comando dentro de un contenedor que ya está corriendo. Acá entramos en demand SQL y consultamos la estructura de la tabla. Ahí está la tabla users con los tres campos: ID user, username y password. No lo creamos a mano, lo creó el script init SQL automáticamente cuando el contenedor arrancó por primera vez. Ahora vamos a hacer un get en el puerto de Docker. Hacemos un get al puerto 4000, que es el puerto donde Docker está publicando la aplicación del servidor. Responde con el estado OK y el mensaje que el servidor está corriendo. Y el otro get, el endpoint API users, nos devuelve la lista de usuarios. Solo un arreglo vacío porque todavía no hemos creado ninguno. Ahora, como pueden ver, ya probamos las operaciones del CRUD contra la API. Creamos un usuario con post, nos responde con el ID que se le asignó a la base de datos. Lo consultamos con get y ahí aparece. Lo actualizamos con put y nos confirma el nuevo nombre. Y lo eliminamos con delete y nos responde vacío. Pero como pueden ver en la página del cliente, ya no existe este usuario. Esta es la misma aplicación cliente que está corriendo en el puerto 3000 de Docker. Es la aplicación de React ya compilada y con el servidor de Nginx dentro del contenedor. Todo lo que se ve acá lo está sirviendo el contenedor del cliente y los datos vienen del contenedor del servidor, que a su vez los lee el contenedor de base de datos. Vamos a crear un usuario en la interfaz. Al darle crear, el navegador manda un post al servidor en el puerto 4000. Al servidor lo inserta en la tabla MySQL, lo actualiza. Ahora le damos editar y fíjense cómo el campo de la contraseña queda vacío y dice que si lo dejamos así no cambia. Eso es porque el servidor nunca devuelve las contraseñas. Entonces, si dejamos el campo vacío, la aplicación nos manda esa. La contraseña anterior se conserva intacta. Actualizamos el nombre, le damos en actualizar y se refleja de inmediato, y con eliminar borramos el otro usuario. Para recapitular, explicamos qué es Docker y en qué se diferencia de una máquina virtual. Creamos dos Dockerfiles, uno sencillo para el servidor de Node y uno multistage para el cliente de React. Obtuvimos la imagen oficial de MySQL desde Docker Hub y construimos, etiquetamos y publicamos nuestras dos imágenes en la cuenta del grupo. Y finalmente levantamos los tres contenedores con Docker Compose, mostrando la aplicación cliente en el puerto 3000 y haciendo peticiones GET al servidor del puerto 4000. Las dos imágenes quedan públicas bajo Docker Hub, bajo el usuario Tonelito762, en los repositorios PI Server y PI Client. Junto con este video, entregamos también el manual con los comandos más importantes de Docker. De parte del grupo 8, muchas gracias.